Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Historia de Venezuela. El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestro tema número 2, que son estas problemáticas que se presentaban en Venezuela cuando estaba comenzando su vida republicana. Su vida republicana luego de separarse de la Gran Colombia. Venezuela, como nosotros vimos ya la clase pasada, no estaba nada bien. No estaba nada bien antes, tampoco estaba nada bien ahora. Pero bueno, vamos a ver por qué no está nada bien en 1830. A partir de 1830, nosotros ya hablamos sobre, bueno, sobre que había poca gente, poca densidad demográfica, la economía no estaba muy bien, las relaciones entre los políticos tampoco como estaban muy bien, y vamos a seguir viendo que dentro de ese contexto, después de la guerra, que nos configuramos como una nación y empezamos a ser una nación, Venezuela está naciendo como nación, se empezaron a dar varios fenómenos. Uno de esos primeros fenómenos que se empezó a dar, muchachos, fue lo que se conoce como el caudillismo. Seguramente ustedes ya vieron en cuarto grado que eso es el caudillismo, ¿verdad? Pero hoy vamos a analizarlo un poco mejor y además tenemos la idea como de entender que eso es el caudillismo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en bachillerato, el caudillismo siempre fue un tema y la gente dice, bueno, es que a nosotros nos gustan los caudillos y no sé, pero realmente como entender qué es un caudillo o qué es el caudillismo a veces no está tan claro. Por eso nos vamos a explicar nosotros qué es el caudillismo y cómo surge el del caudillismo luego de la independencia. ¿Sí? Este fenómeno caudillista entonces se va a caracterizar porque surge luego la independencia. Y se preguntarán entonces, pero profesor, ¿por qué surge luego la independencia y no surgió antes? Pues bien, muchachos, porque la independencia, como fue una guerra tan devastadora, hay un historiador que se llama John Lynch, que es un historiador inglés que dice que la revolución de independencia venezolana fue una revolución muy sangrienta, muy sanguinaria. Y por lo tanto dejó a Venezuela en una situación, digamos, bastante protegida. Ya nosotros nos vimos como algunos indicadores económicos. Ahora, cuando nosotros estamos observando, también se empiezan a dar algunos fenómenos políticos. Por ejemplo, yo digo acá, con la guerra quedó un vacío legal, ¿sí? Y este vacío fue llenado por un orden basado en la fuerza y en el dominio militar. Como la guerra generó descontrol, es decir, la colonia tenía un orden, y ese orden fue paulatinamente en algunas esferas o en algunos ámbitos como borrado. Y como ya ese orden ya no existía, ¿sí? Alguien tuvo que poner orden. Y ese quien tuvo que poner orden es el caudillo, ¿sí? O sea, cuando ya no hay nada, o sea, cuando ya no hay nada, ya no hay nadie que ponga el orden, alguien dijo, el más fuerte va a poner el orden, ¿sí? O el que quiera poner el orden porque quiera el poder. Ese más fuerte es el caudillo, ¿sí? Cuando hay un vacío de poder y nadie llena ese vacío de poder, alguien lo va a llenar, ¿sí? Y ese alguien que lo llenó en Venezuela fue el caudillo, ¿sí? Y se preguntarán entonces ustedes, ¿qué es el caudillo? Nosotros nos vamos a ir a la definición, vamos a analizar la palabra, su origen. El caudillo nace del latín capitellus, ¿sí? Que significa cabeza, que guía gente, además que la guía en la guerra. Así que el caudillo es una cabeza, un líder, un guía. Eso es lo que significa caudillo. Cabeza, líder, guía, ¿ok? Que viene del latín capitellus. Ahora, ¿cuáles son las características que nos van a servir a nosotros para identificar un caudillo o para identificar el fenómeno del caudillismo? Estas características van a ser las que voy a mencionar ahorita a continuación. Voy a poner el puntero láser aquí y les voy a señalar. Primero, que el caudillo impone el orden por la autoridad personal. Es decir, él en sí mismo es el orden. Él es el que va a acomodar las cosas. No lo va como una institución, ¿sí? En ese caso no es que se va a inventar una institución para la legalidad, ¿verdad? No es que el caudillo va a promover una institución para la legalidad, va a promover unos tribunales para que la gente tenga la oportunidad de solucionar sus cosas mediante una institución y mediante un agente neutral. No. El caudillo dice, yo voy a solucionar eso por mi cuenta. ¿Y por qué el caudillo dice eso? Porque solucionar ciertas cosas, poner el orden por la fuerza, también te da poder sobre un territorio, ¿sí? Así que el caudillo impone el orden por la fuerza, pero por lo general lo impone ¿dónde? En su territorio, porque el caudillo tenía otras características que estaba relacionado con un territorio. No es que yo era caudillo en Caracas y también era un caudillo en Barinas y también era un caudillo en Amazonas, no, no. Yo era el caudillo en mi tierra, ¿sí? Porque además el caudillo tenía extensiones de tierra importantes y tenía peones importantes, una gran cantidad de peones, y esos peones lo mandaba a la guerra, ¿sí? Porque el caudillo lo controlaba.
tenía control. Pero ahora cuando tú sacas el caudillo de su contexto, de su control territorial, empieza a ser un individuo mucho más débil, ¿sí? Entonces, otra característica que tenía el caudillo, nosotros vemos aquí una imagen, es que el caudillo tenía prestigio, seguridad y cuenta con un ejército propio. Primero, el prestigio es que el caudillo era bien visto. O sea, no cualquiera podía ser un caudillo, sino era alguien bien visto y que tenía además muchísima seguridad en sí mismo. ¿Ok? No es que cualquier persona se declaraba caudillo, ¿no? Había seguridad, ¿por qué? Porque el tipo solucionaba cosas, el tipo tenía poder y el tipo tenía dinero. Así que nosotros estamos diciendo que el caudillo tiene prestigio y contaba con un ejército propio. Ese ejército propio, por lo general, en una serie de peones que trabajaban en sus haciendas, ¿sí? Que el caudillo podía movilizar a su antojo. Y podía movilizarlos a su antojo porque la mayoría de estos peones también trabajaban en una situación de semiesclavitud. Y a los peones no le quedaba más opción que tener un ejército propio. Pero también a veces, como el caudillo tenía seguridad y tenía prestigio, el caudillo tenía la posibilidad de llamar a gente para que peleara con él, ¿sí? Porque ese caudillo iba a una guerra por un territorio, los que lo apoyaban en la guerra también iban a salir beneficiados en el reparto en el reparto de los beneficios de esa guerra. Otra de sus características es que es un agente de control social. Cuando yo me refiero a esta característica es que es un agente de control social, es que tiene el objetivo de controlar a la población. ¿Ves? Y para que la población no tenga la oportunidad de cambiar cosas, sino que el caudillo controle eso, ¿sí? Que el caudillo se transforme en el alfa y el omega de todo, donde empieza la cosa y donde termina la cosa, y no sea la gente, sino sea él, ¿sí? Porque él es el líder, él es el capitán, él lo sabe, la cabeza, la guía, y por lo tanto, todo lo bueno lo va a hacer él, ¿sí? Va a ser como una especie como de Mesías. El caudillo, esto también es importante verlo, muchachos, que el caudillo tiene carisma, es alguien que cae bien, ¿sí? El caudillo cae bastante bien. Además el caudillo es valiente, ¿sí? Tiene astucia. ¿Cómo que es eso de astucia? Es inteligente, ¿sí? Sabe leer los momentos, sabe qué puede pasar, sabe tomar buenas decisiones que les beneficien a sus intereses, sabe negociar, eso es tener astucia. A lo mejor una persona muy estudiada, no es que fue a la universidad, no, pero él tenía astucia, ¿sí? Porque sabía manejarse con mucha gente, porque era una persona inteligente, tenía interpidez y tenía un don de mando. Es decir, cuando tenía don de mando es que tenía capacidad de liderazgo, ¿sí? La gente le hacía caso. Esa es otra de sus características. Nosotros ya nos damos cuenta entonces que vamos a analizar ahora que vamos para acá, que habían dos tipos de caudillismo, muchachos. ¿Sí? Habían dos, ya sabemos cómo está caracterizado, ahora a ver cuántos tipos de caudillismo había. Dos tipos de caudillismo. ¿Cuál era? Había un caudillismo anárquico y había un caudillismo despótico. El caudillismo anárquico es aquel caudillismo que se concentraba fundamentalmente en guerrear, en la sangría para la obtención del poder, ¿sí? Está constantemente en guerras y en disputas. Aquí yo lo vi con este dibujito. Constante en esta guerra y disputa para ver qué tierra agarro o para ver qué poder tengo más, ¿sabes? Porque está constantemente demostrando poder. Pero hay otro tipo de caudillismo, que es el caudillismo que yo coloco acá, que se llama despótico. Este caudillismo despótico pacta, ¿sí? Es un caudillismo menos violento, porque es un caudillismo que busca pactar para llegar al poder, para tomar el gobierno. Y lo toma por la fuerza, pero tiene la capacidad de aliarse, ¿sí? Es decir, es un caudillismo que funciona de una forma distinta porque tiene el objetivo de tomar el control del gobierno. Ahora, sabemos entonces que el caudillismo es un fenómeno que se da en Venezuela ¿a partir de qué? A partir de la finalización de la guerra de independencia, a partir de que Venezuela se forma como nación, que queda un vacío legal y ese vacío legal, ese vacío de ese desorden empieza a ser ordenado por una serie de individuos en las regiones que tenían poder, que tenían carisma, que tenían valentía, que eran intrépidos, que eran astutos, que eran inteligentes, ¿sí? Que eran agentes de control social. Nosotros también vimos que el caudillo tenía ejércitos propios y que pertenecía además a una región en particular. Y en esa región tenía mucho poder. Y podían haber dos tipos de caudillos, anárquicos y despóticos. Ahora,
¿Cuáles son las consecuencias de que este fenómeno haya surgido en Venezuela y también en el resto de América Latina? Producto de que hubo en toda América Latina un vacío de orden después de la guerra de independencia. La primera consecuencia es la dispersión. ¿Sí? Los caudillos generaban, yo puse aquí, dispersión. ¿Y por qué generaban dispersión? Porque el caudillo se identificaba más con su región que lo nacional. Es decir, el caudillo no apoyaba proyectos nacionales. ¿Sí? Más bien, ¿por qué? Porque el caudillo se concentraba en su región, porque tenía poder en su región. Por lo tanto, con el caudillismo era mucho más difícil ver una sola nación. Somos un solo país y vamos a estar enrumbados hacia un objetivo en común. Esa idea de objetivo en común, el caudillo la detenía. Porque el interés del caudillo es tan regional, es tan particular, que va a luchar contra esos intereses generales. ¿Ok? En resumidas cuentas, es el fenómeno del caudillismo, muchachos. ¿Sí? Esto es que se conoce como caudillismo. Y que sucede en Venezuela a partir del siglo XIX. Después, en 1830, se ve nítidamente. Espero, si tienen alguna duda, no duden en comentarme. Nos vemos en la próxima clase.